señales que ya las vimos, que es lo que está diciendo Janet, que es la mujer y el dragón, ¿sí? Tenemos los dos testigos que también los tenía Samuel, que no se pudo. ¿Qué otra señal tenemos? Bueno, hay varias señales, pero las que íbamos a ver eran esas. Trono ¿sí? blanco creo que era el que también Sí, tenía... pero entonces, hasta aquí está todo esto, ¿cierto? De aquí en adelante, capítulo 16 habla sobre las... Pues esto no está aquí. Perdón. Capítulo 16 habla sobre las copas. ¿Sí? Copas 16. Capítulo 17. Y 18 habla sobre la gran ramera, ¿sí? Y esta es la condenación de la gran ramera. Capítulo 19 habla sobre qué habla John. El capítulo 19. El Armagedón. Listo. Armagedón. Y hasta ahí vamos, ¿cierto? Seguimos con John, que nos va a hablar sobre... ¿Aquí veo yo? Sí. Ah, sí, yo. Mira a ver si... Buenos días. Mira a ver si todavía está mi... Allá está detrás. Samuel. Mira, ¿Cómo me dejas usted de la niña? ay, ya, para. Ese es de los niños. El de las trenzas. Mira. Mira, por eso de... Y sostenga ahí, y sostenga el otro lado. Vamos por acá. Listo, vea. Vean, grandotota. Bueno, en el Armagedón hablan en el capítulo 19, 11, inicio. Apocalipsis 19, 11 dice: Entonces viene el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia y juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y habían en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el larga del vino y furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bueno, ahí como podemos ver, el Armagedón es una guerra, ¿no? Nosotros muchas veces, los que hemos visto películas, Oscar que la vio, uno cree que las guerras todas son con armamento, ¿no? Y lo que vemos hoy en día, como está, que armas nucleares, que digamos que eso es como lo más top ahora, y uno cree que eso es lo más poderoso que hay, pero aquí nos habla de que la palabra de Dios es más fuerte. Dice que con solo su palabra va a terminar la guerra. Se van a reunir todos. Dice, yo vi una prédica, creo que antier, y hablaban de que hay una parte donde dice que vendrá un rey del sur, ¿no? ¿Qué dice? Del norte. Bueno, entonces algunos creen que ese Armagedón va a ser la tercera guerra mundial, se supone.
Entonces muchos piensan que puede ser que se reúnen todos los presidentes de la parte de China, otros piensan que Rusia, los que realmente van a empezar todo esto, todavía no está claro. Y lo que hablaba en esa prédica decía que todos sus gobernantes van a ser como poseídos por demonios. Y ya se está viendo la parte en la que apoyan lo que no es la familia. Todas esas cosas que van en contra de Dios, uno ve que no es realmente Dios el que está obrando en la vida de las personas. Entonces, todas las personas se van a levantar, se van a reunir todas las naciones en esta guerra contra Dios cuando en su segunda venida, pero dice la palabra que con su palabra ya Él va a terminar todo. Va a mandar al anticristo, al falso profeta, lo va a mandar al lago de fuego y dice que, bueno, no, dice no, voy a leer más bien. Dice, bueno, dice, muestra al anticristo como líder mundial rebelde contra Dios. Son derrotadas por Cristo, serán lanzadas vivos al lago de fuego. Derrotará las fuerzas del mar, a los que seguían al anticristo. Las personas que habla acá que dice que se van a dejar marcar, que algunos suponemos que si no nos dejamos marcar no nos van a vender alimentos, no vamos a tener muchas cosas, como pasó con el COVID, que si no nos dejábamos vacunar no nos iban a dejar trabajar. Entonces puede ser algo así, si nos vamos a someter o no nos vamos a someter. Dice, la palabra de Dios trae salvación, pero también trae juicio. Entonces nosotros muchas veces no tenemos claro, hablamos del Dios de amor, hablamos del Dios que da oportunidades, que nos perdona, pero realmente la palabra dice al final que Dios va a traer, Jesús va a venir al juicio final para nosotros. Entonces, dice acá, para terminar, dice, aunque el mundo pase por tiempos difíciles, los creyentes tienen esperanza porque Cristo es el Rey victorioso. La victoria final no pertenece al anticristo ni al pecado, sino a Jesucristo. Ya. Esto tiene... Listo, ojo. Bien, muy bien, John. ¿Cómo les parece? El Armagedón es una guerra donde va a venir a pelear Jesucristo que baja a la tierra. ¿Ya baja a la tierra o hay dos que baja a la tierra? Son esas dos personas que son lanzadas, dice que dos personas serán lanzadas. El anticristo y el falso profeta. ¿Y quién es el falso profeta? El falso profeta. Sí. El capítulo 13 habla sobre dos bestias, ¿sí? La primera bestia que viene del mar y otra de la tierra, ¿sí? El falso profeta es aquel que tiene un poder, o sea, algunos creen que es religioso, pero es como religioso, es alguien que va a tener poder, dice que de tal manera que va a hacer descender fuego del cielo. Y todo esto, o sea, todo este poderío, lo que va a hacer es decir el anticristo, ¿sí? Que es la primera bestia, que por eso dice que sube de la tierra, que por eso se cree que es de la tierra de Medio Oriente, ¿sí? De la tierra gloriosa, que aún tiene parte en Israel. Entonces, le va a dar todo el poder a este y le va a decir para que lo adore, porque al final él se va a levantar. Recuerden que después de la mitad de la tribulación, los 3 años y medio últimos, él se va a levantar para que lo adore, ¿sí? Entonces, son estas dos bestias las que van a estar ahí, ¿sí? El uno dándole como el poder, la autoridad en cuanto a lo que es religioso, como para respaldarlo al que él tiene el poder y aún más poder que el Dios Todopoderoso, ¿sí? Diciendo que este tipo es el mejor. Entonces, básicamente, si lo miramos al Antiguo Testamento, es como los magos en Egipto, ¿sí? Aquellos magos que tenían el poder sobrenatural, pero que decían, el faraón es el todopoderoso. De la misma manera pasa. Al final, estos dos son los que van a inaugurar el lago de fuego. Ellos son los que son metidos al final. Listo. Hasta ahí, ¿sí? Armagedón. ¿Qué el Armagedón es? Al final de la tribulación, ¿sí? Al final de la tribulación, Dios mismo, y esto está en Zacarías, capítulo 12, 13 y 14, Dios mismo va a permitir
que todas las naciones vengan y se reúnan en contra de Israel. ¿Sí? Este Israel va a llegar un momento donde ya no tenga más que hacer sino clamar a Dios. Ellos en este momento están confiando mucho en su poder militar, ¿sí? Confían mucho en todo eso, pero va a llegar un momento donde ellos ya no van a tener nada más que hacer. Y ahí es donde el Señor va a venir. Y claramente, creo que es en Zacarías capítulo 12, donde dice que van a mirar y van a ver al que crucificaron. Porque cuando venga el Señor y ponga su pie en el monte de los olivos, que también lo dice Zacarías, ellos van a ver las marcas en sus manos, en su costado, y van a ver que Él fue el que crucificaron. Y dice la Escritura, también Zacarías, que ellos van a llorar como se llora por un hijo unigénito. ¿Sí? Por el primogénito, como el que llora a un hijo primogénito que murió. Porque van a entender que por muchos años dijeron, este no es, pero ese sí era. ¿Sí? Y van a entender que Él va a venir a pelear por su pueblo. Lo que dice John, creemos que es un poder muy tremendo las armas que tenemos, pero cuando venga Él, simplemente con el soplo, con el aliento de su boca, con su palabra, va a terminar todo. ¿Sí? Ahí es donde está el poder de nuestro Señor. Y ahí va a terminar Él con las naciones. Y va a empezar algo que se llama los juicios a las naciones. Y va a venir a implantar algo que se llama, capítulo 20, el milenio. Este milenio, ¿sí?, fue el que fue prometido a David. Recuerden que a David en el capítulo 7 de 2 Samuel, se le dice que va a venir, que de él van a ser alguien que se va a sentar para siempre en el trono. ¿Sí? Entonces, es una tipología de Jesús, pero también algunos creen que al final, en la resurrección, se va a levantar el mismo David a corregir con el Señor Jesús. El Señor Jesús va a ser el Todopoderoso, pero que el rey David va a estar corrigiendo. Algunos creen eso, ¿sí? Pues es algo que se cree. Pero la Biblia declara que el Señor va a venir y se va a sentar en el trono y va a estar gobernando por 1000 años, ¿sí?, en este capítulo 20. ¿Sí? Alguien tenía el milenio, perdón. ya me fui por allá. Estoy viendo que yo estoy leyendo Jeremías, y Jeremías dice que nadie se va a sentar en el trono de David. David fue el último que se sentó. Luego se dice Jesús, viene alguien, no me acuerdo ahorita el nombre, pero duró solo 3 meses sentado, porque luego lo quitaron, porque había una promesa que Jeremías le había dado al pueblo, que nadie se sentaba en el trono de David. Que nadie se sentaba en el trono de David. Pues vea. Que después de pues vea, listo. De todas maneras, búsquelo y me lo dice. Pero la escritura, lo que yo entiendo de la escritura es que dice esto. David, ¿sí?, se le promete en primer lugar que Salomón, su hijo, se va a sentar en su trono, y que si Salomón es recto y correcto delante de Dios, va a permanecer, y de ahí en adelante van a reinar, ¿sí?, todos sus hijos. Ahora, dentro del reinado de Salomón, como Salomón se enloquece, se casa con un poco de viejas y comienza a hacer cosas que no están bien, entonces se tuerce, apostata de su fe, porque empieza a quemar incienso a otros dioses, ¿sí? Lo que hace Dios es decirle a Salomón, tú no has hecho lo correcto, entonces voy a dividir el reino. Y ahí se divide el reino en el reino de Israel y el reino de Judá. Pero por amor a David, que fue recto y correcto delante de Dios en todo su corazón, aunque cometió errores, pero en su corazón fue correcto, lo que hace es dejar una tribu, que es la tribu de Judá. Pues también está la tribu de Benjamín ahí, pero pues una tribu tan pequeña que la absorbió la tribu de Judá. Entonces, por eso está primero, segundo de Reyes y primero, segundo de Crónicas, es todo eso, ¿sí? Como unos estuvieron en el reinado de los reyes del norte. El reinado de los reyes del norte no tiene nada que ver con David,
¿sí? Ni con la dinastía, ni con todo lo que son los hijos de David. Pero el reinado del sur sí. Todos estos son hijos y son linaje de David. Todos. Algunos son hermanos del otro, porque se moría y entonces tomaba el hermano. Otros no tomaba el hijo, sino el nieto. Bueno, es una cosa loca. Tiene que ver eso. Pero todo eso hasta que viene Babilonia. Y ahí se quita. Desde ahí en adelante no vuelve a haber rey. ¿Sí? Porque ya el reino del norte fue quitado por Asiria, el reino del sur fue quitado por Babilonia, que es el reino de Judá, y de ahí en adelante sí no hay más reyes. Pero Dios había prometido, como le digo a David, que un hijo de él iba a estar para siempre. Este es el reinado milenial, porque es el reinado de la tierra, y es lo que se le prometió también a Abraham, ¿sí? Que él iba a estar en esa tierra, o sea, su descendencia iba a estar en esa tierra para siempre. Este para siempre es 1000 años donde está el Señor Jesús gobernando, donde se le va a dar primero, perdón que tenga ahí. ¿Alguien tiene el milenio de los de acá? ¿No? No. ¿Listo? ¿Sandra qué tiene? Nada. Frío, hambre. ¿Qué? A Sandra no le tocó. Que usted no le dio tema a ella. Sí, yo sí le di tema. Hicimos las primeras. Sí, ya me acordé, sí, señora. Sí. Listo. Entonces, vea, aquí en el milenio, vale, pues cuidado. Este pedacito aquí que está, este pedacito son 1000 años. ¿Sí? Este pitico es 1000 años. En este pedacito, espere, ya tiene más o menos esto, hasta aquí. Bueno, vamos a quitar este de aquí. En estos 1000 años, al principio, o sea, aquí está lo que habló John, que es Armagedón, ¿cierto? Armagedón. Viene el Señor y entonces después de que termina la guerra, ¿sí? Que lo reconocen y que el pueblo de Israel, aquí ya recordemos que entonces aquí es el falso profeta y la bestia son echados en el lago de fuego, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Hay una especie de trinidad satánica, así como nosotros tenemos la trinidad ¿cuál es la trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Entonces tenemos aquí. Pues es que necesito que estés Despiertos. listo, porque hay cosas que nosotros tenemos que tener ya, tal cosa, sí. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis, ¿cierto? ¿Cuál es el último? Apocalipsis, así, rápido. Bueno, hay una trinidad satánica que se ve en el libro de Apocalipsis, que es el Padre, que es el dragón, ¿sí? Tenemos aquí sería el anticristo, ¿sí? Y aquí sería el falso profeta. ¿Sí? Esa ahí de primero, ¿cuál sería? ¿Cómo? ¿La bestia? El padre es el dragón, que sería el diablo. ¿Sí? Tenemos hablemos de la salvación, ¿sí? No hablemos no hablemos de la creación porque nos va muy largo. Hablemos de la salvación. En la salvación el Padre idea la salvación, ¿sí? El Hijo viene y hace que la salvación sea una realidad, sea posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque paga, ¿sí? Y el Espíritu Santo lo que hace es que viene y a cada uno, porque ya no está al lado de nosotros, ni siquiera con nosotros, sino en nosotros, hace posible la salvación en cada uno de nosotros y también nos santifica. El Espíritu Santo es el que hace que nosotros vayamos creciendo en el Señor. Bueno, eso lo estamos viendo
en las predicaciones. Entonces, hay una especie de trinidad satánica que es esta, ¿sí? Ahora, de estos dos son echados en el lago, ¿cierto? De fuego. ¿Quién queda? ¿Quién queda faltando? Diablo. Queda faltando este, ¿cierto? Pero aquí en el capítulo 20, sí, en el capítulo 20 dice que ese dragón es atado. ¿Atado por cuánto? Por 1000 años. Al principio de esta hay una, aquí tenemos una resurrección, que es la resurrección de la iglesia, ¿cierto? ¿Sí? Pero aquí vamos a tener otra resurrección, que es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Todo esto que aquí está la iglesia, todo esto es para la iglesia. Los santos del Antiguo Testamento resucitan aquí, antes del milenio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de las bodas del Cordero y de la cena de las bodas del Cordero. Y dice, dichosos los invitados. Esos invitados son los del Antiguo Testamento. ¿Sí? Aquí, en toda esta parte, los que resucitan, los que van a estar con el Señor y los que van a ser glorificados es la iglesia, desde que Jesús muere hasta que Jesús vuelve. Estos son, ¿listo? Entonces aquí son resucitados, ¿quiénes? Los del Antiguo Testamento. Y aquí viene 1000 años, ¿sí? Donde Jesús va a ser el rey. ¿Sí? Jesús va a estar reinando. Ahora, dentro de esto hay personas aquí que en el Armagedón no todos van a morir. Hay personas que van a quedar vivas. Estas personas son las que van a estar teniendo hijos. Aquí es donde se dice en Isaías capítulo 2 dice que el niño podrá meter la mano en la cueva de la serpiente y que el león va a comer pasto como el buey, bueno, todo eso, ¿cierto? La creación como tal va a volver otra vez a estar como al principio, ¿sí? Al principio los leoncitos no se comían los corderos, en la creación al principio. Pero todo esto fue por el pecado. Como el pecado, ¿sí?, va a ser quitado por todo este tiempo, pero el pecado en la creación. Pero estas personas que yo les digo que van a estar ahí, algunos no van a estar de acuerdo con el reinado de Jesús. Pero la Biblia declara, y esto quiero que lo leamos, alguien que me busque por favor, el capítulo 2 de los Salmos. Capítulo 2 De los Salmos. el reino del ungido de Jehová. Listo. Escuchemos lo que dice el capítulo 2. Léamelo así de corrido completo. ¿Completo? Sí. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra un ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hasta ahí. Espera hasta ahí. Entonces, hasta ahí, ¿qué es lo que está diciendo? Que se levantarán las naciones, ¿sí?, y consultarán contra Jehová y contra su ungido. Este es su ungido, algunos hablan sobre Jesús, pero otros dicen que es Israel, ¿sí? Entonces se van a levantar contra Israel. Pero dice que el que mora en los cielos, ¿qué va a hacer? Se va a reír. Y que les va a dar el pago y que se va a sentar en el trono. Listo, sigue. Eso es el Armagedón, ¿no? Sí. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te entregaré hoy, te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra.
serví a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. ¿verdad? Ok. Entonces, Hechos 13:33. entonces, de lo que leía John, dice acá, el capítulo 19, y los ejércitos celestiales vestidos de un lino finísimo, blanco y limpio, y seguían al del caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, ¿sí? Sí. Y él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Entonces, vara de hierro, ¿qué significa? Que se va a hacer la voluntad de él. Pero muchos no van a estar de acuerdo durante todo este tiempo, ¿sí? Aquí dice que el diablo va a ser ¿qué? Atado, ¿cierto? El dragón. Al final declara que él va a ser desatado. Al final del milenio va a ser desatado, ¿sí? Entonces, cuando es desatado, él dice que sale y engaña a las naciones, ¿sí? Y vuelve, y ahora no es contra Israel, va a engañar a las naciones para venir a pelear contra él. Por eso dice que en la otra guerra dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, ¿sí? Entonces, el rey también, que esta es, a ver, aquí hay algo que divide a la gente, y es la guerra de Gog y Magog, ¿sí? El capítulo 38 de Ezequiel habla de una guerra de Gog y Magog, y el capítulo 21 habla de otra guerra, que es la guerra de Gog y Magog, y parece que estas dos guerras fueran dos guerras diferentes. Algunos creen que al principio de la tribulación va a haber una guerra que es la guerra de Gog y Magog, ¿sí? Gog en tierra de Magog. Entonces que se van a levantar y tal, y que aquí es donde el anticristo se va a levantar después de que Israel va a estar pues muy mal, tanto económicamente como militarmente. Se va a levantar el anticristo a decir, mire, yo les voy a dar paz, ¿sí? Algunos creen que es esa parte, a otros creen que hay dos guerras de Gog y Magog, ¿sí? Porque al final de esto es una guerra donde se van a levantar de nuevo todas las naciones, y dice que es la guerra de Gog y Magog. Eso lo declara Apocalipsis. No lo sabemos, ¿sí? No puedo ser dogmático en eso, no puedo decir sí hay una sola guerra. Algunos creen también que simplemente la primera guerra es una guerra literal, y la otra guerra simplemente es un tipo, ¿sí? O sea, sí va a haber guerra, pero es un tipo de la guerra de Gog y Magog, donde las naciones se van a reunir contra el Señor. Pero de igual manera, esto va aquí a terminar donde en ese momento es donde va a ser apresado de nuevo el diablo, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y ese ahí va a ser echado al lago de fuego, al final, ¿sí? Porque todas estas naciones, algunos se dejaron influenciar de él, se dejaron convencer de él y fueron a pelear contra el Señor. Hermano, en ese milenio, la iglesia que fue arrebatada permanece en el cielo. Bueno, nosotros como tal, o sea, hay una morada dentro de lo que somos nosotros, hay una morada celestial, que la iglesia ya está como tal glorificada, ¿sí? Algunos creen que la iglesia va a ser corregente con Jesús y que va a tener pues autoridad en la tierra, ¿sí? Otros creen que es los antiguos del Antiguo Testamento que fueron fieles van a venir, van a estar ahí ayudando a gobernar, y también como les prometió el Señor Jesús, que bueno, que 10 naciones y que va a tener esto y que va a tener esto. Entonces, muchos creen que esto va a pasar así, ¿no? Que van a tener pues autoridad en la tierra y que se les va a dar. Les digo la verdad, no lo sé. Sí, la verdad no lo sé. Ahora, nosotros, la habitación nuestra, a nosotros nunca se nos prometió una tierra. Nunca. ¿Sí? La ciudadanía de nosotros, dice la Escritura, ¿está dónde? En los cielos. ¿Sí? Entonces, no lo sé, pero yo no creo, a pesar de que sí vamos a tener autoridad dentro de... Algunos creen que nosotros vamos a estar así, ¿sí? Cielo y tierra, que vamos a poder estar así,
pero nosotros no, creería yo que no vamos a estar corrigiendo, vamos a estar disfrutando de muchas cosas estos 1000 años, ¿sí? Con el Señor y de acuerdo a lo que Él quiera en ese momento, porque no hay algo definido. Sé que vamos a estar, sé que Él va a ser el rey y que va a regir, pero entonces, si a mí me dicen, mire, es que usted va a ser el director de esto, bueno, señor, lo que usted quiera, ¿cierto? Si a mí me dicen, es que usted va a tener, o si a mí me dicen, no, mire, es que usted va a estar disfrutando, porque algunos, y esto lo dice un pastor que escucho mucho, dice que esas son las vacaciones de la iglesia, que porque van a estar relajados, ¿sí? Van a estar relajados y que ya el Señor va a estar gobernando y lo más importante es que aquí el Señor va a estar rigiendo y corrigiendo y todo se va a hacer justamente, ¿sí? Muchos dicen, ¿cuándo es que se va a acabar esto de la corrupción y que los malos hagan esto y que dejen que los malos prosperen y que allí saben dónde está la olla y nunca van? ¿Sí? Y que están apuñalando aquí los policías por allí tomando café, ¿sí? Y que los llaman, mire, es que están haciendo algo, está entrando a la casa, sí, ahorita vamos y nunca van, ¿sí? Que lo paran los guardas y lo que le dicen es, bueno, deme 50 o ahorita ya pide 100 y entonces lo dejo pasar. Todas estas cosas en el milenio no van a pasar. El Señor va a regir con justo juicio, ¿sí? Pero al final, entonces te va a levantar van y aquí es donde después de esta guerra que va a ser echado ¿Y en el Armagedón quién baja con Jesús? Bueno, en el Armagedón se declara que los ángeles de Dios bajan con él, ¿sí? Como ejército. No se dice que ellos van a participar de la guerra, ¿sí? La Biblia declara que es el Señor, ¿sí? Con la palabra de su boca va a vencer, pero ellos van a estar ahí. Y también dice que nosotros vamos a venir, pero también igual, como espectadores, ¿sí? Como espectadores. Y sus santos y tal. Exactamente. No, que es que nosotros vamos a venir, sí, vea, Hitler y tal. No. que vamos a venir y que vea que va a pinchar aquí, que tal, y que así como, por Esparta, no. Los 300. Sí. ¡Au! No, eso no. Ni siquiera no. Y que entonces si vemos que están venciendo nos convertimos en Super Saiyajin Blue y entonces ya acabamos con todo el mundo. No, no es así. Eso no es de nosotros. Solamente La guerra es del Señor y el Señor es el que va a dar el pan. ¿Listo? Entonces aquí, después de que se termine todo esto, El cielo nuevo y la tierra nueva Es como el milenio. es después del milenio. ya vamos para allá. Pero ahí, don Héctor, dice que el nombre del Señor será cambiado y el de nosotros también. Eso es, o sea, ya cuando dice que cielo nuevo y tierra nueva, o es en el milenio. No, es en el cielo, no, en el cielo no. Sí. Bueno, ok. Terminamos ahí, Armagedón ya. Entonces, ¿en qué momento es que bajan los dos profetas que dicen que es el día de Moisés? En el milenio. Es capítulo 11, eso es en la gran tribulación, en la segunda. Sí, los dos testigos, esos son los dos testigos. Pero no vamos a hablar de los dos testigos porque no le correspondía a Samuel. No, pero se nos puede decir quiénes son. Espere, terminamos esta parte así porque necesito que hablemos de la... ¿Qué hora es? Faltan 20. Necesito que hablemos de la tierra nueva. Espere. Dice así. ¿De la tierra nueva? Sí, dice así. Rápidamente, aquí se termina, 1000 años y se termina después de que ya el diablo se ha echado en el lago de fuego de azufre. Dice que va a ocurrir algo que se llama el juicio del gran trono blanco. ¿Sí? Este juicio del gran trono blanco es donde van a resucitar todos aquellos. Es el juicio de Todos las aquellos. naciones, perdón. El juicio del trono blanco es el juicio No. de las naciones. No, el juicio de las naciones, ese juicio de las naciones es lo que le estoy diciendo de que hace el Señor Jesús después del Armagedón. ¿Sí? Para empezar el milenio. Para empezar el milenio es el juicio de las naciones. Listo.
El juicio del gran trono blanco es después de que es echado y que va para antes, después del milenio, sí, resucitan todos aquellos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, durante toda la historia, que le dijeron a Dios, no queremos nada con usted. ¿Sí? Esta es la segunda resurrección. Hay una primera resurrección y por eso dice la Escritura, bienaventurados los que participan en la primera resurrección, porque esos son los salvos. ¿Sí? Pero los de la segunda resurrección son resucitados para condenación. Son para condenación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, muchachos, definitivamente se los digo con todo mi corazón. El Señor, todos los días cuando nos levantamos, da un aviso. Habla, la tierra habla de su majestad, muestra. La creación se rinde ante los pies del Señor. Pero nosotros que hemos recibido la potestad de la libertad, del libre albedrío, le decimos que no. Y muchos, a pesar de todo eso, y mire, ahorita en la época de la iglesia, por eso la época de la iglesia es tan importante, donde los fieles van a ser tan bendecidos, pero donde los que no crean en este tiempo de la iglesia van a ser tan maldecidos. Por eso van a pasar por la tribulación y por eso al final no van a tener cómo decir nada. Porque al final van a decir, mire, el mensaje, desde que Jesús resucitó, todos aquellos fueron diciendo, Él vuelve, arrepiéntanse. Y nosotros, la iglesia, hoy día todavía seguimos diciendo. Por eso muchos de la iglesia también van a ser reprendidos por causa de que tergiversaron el mensaje, corrieron el mensaje, quitaron el mensaje y pusieron otra clase de mensaje, como solamente ven a Cristo, que Cristo te resuelve tus problemas. Ojo con eso, que a pesar de que es cierto, y a pesar de que muchos de nosotros llegamos así al Señor, ¿sí? Y Dios usó eso, porque como lo dijo el apóstol Pablo, sea por lo que sea, Cristo es anunciado, ¿sí? Pero aquellos líderes que hoy día dicen, ven a Cristo, y como dicen por ahí, no es abre Lucas 20 y pon 20 Lucas. Muchos de esos van a ser reprendidos, ¿sí? Porque se están entrando al sistema de Babilonia. Ojo con eso. ¿Listo? Entonces, al final van a ser abiertos, dice que van a ser abiertos 3 libros. En este juicio el trono blanco. No, perdón. Unos libros, dice que son unos libros y son los libros de las obras. Y el otro va a ser abierto, que es el libro de ¿qué? De la vida. Y todos estos que son resucitados, simplemente se les va a dar a entender que no están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué no están escritos en el libro de la vida? Porque no recibieron a Jesús, porque no recibieron el mensaje, ¿sí? Porque no creyeron. No creyeron. Aún en el Antiguo Testamento no quisieron creer, ¿sí? Sino que se levantaron en contra. Ahí es donde muchos, como Hitler, como Lenin, como toda esta gente, ¿sí? Como todos estos dirigentes que se han levantado contra Dios y que le han dicho que no a Dios, no van a poder decir nada, sino que van a proceder, porque eso es el juicio de Dios, es el justo juicio de Dios. No quieren estar conmigo, entonces en la eternidad tampoco van a estar conmigo, así de sencillo. No quieren, listo, no quieren, ¿sí? Yo estoy dispuesto a que sigamos hablando de Apocalipsis. No quieren, listo, no quieren, ya, no hay problema. ¿Sí? Allí, dice la Escritura, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, son resucitados, ¿y son resucitados para qué? Para condenación. Por eso es diferente al tribunal de Cristo, ¿sí? Son los libros de las obras. Los libros de las obras, los que le dicen a usted, listo, mire, usted no es salvo, usted no está escrito en el libro de la vida porque no recibió al Señor, porque no quiso, sí, porque no quiso. Pero los libros de las obras son por los cuales van a ser condenados. Mire, usted hizo esto, usted hizo esto, usted hizo esto, usted hizo esto, así que por eso es condenado.
Nosotros Hagan no cuenta que somos, yo le voy a escuchen poner esto, una película. escuchen esto, nosotros no somos salvos por obras, pero somos condenados por obras. Primero se abre el libro de las De la vida. obras para mirar. Primero se abre el libro de la vida, De la vida. porque cuando usted es del libro de la vida, ¿sí? O bueno, igual, podría ser al contrario, ¿sí? Igual podría ser el contrario. Exactamente, o sea, usted puede ser condenado por esto, vamos a ver si está escrito en el libro de la vida. No está escrito, chao, perdió. Sí. Son dos libros. Recuerden esto. ¿Cuál es el otro? Recuerden esto, no, El libro porque de las claramente dice, fueron abiertos los libros Dos. y después otro libro que es el libro de la vida. Entonces son varios libros, ¿sí? Varios libros. Entonces, bueno, estos libros también están en Daniel capítulo 7, ¿sí? Bueno, ahí, después de eso, después de que se termine eso, entramos al estado eterno, ¿sí? Al estado eterno. Cielo nuevo y tierra nueva. Para eso tenemos una gran expositora el día de hoy. Voy a ir al baño. ¿Quién necesita? Lolis, ¿qué necesita? Voy a ir al baño. Está como los niños. Dame acá. Denos esta buena noticia que nos espera. Dame acá. Cielo nuevo y tierra No, nueva. dame acá un minuto, por favor. Después de que termine el rolo blanco, el juicio de la vida eterna. El estado de la vida eterna. ¿Qué necesito que usted lo explique de la clase? Yo necesito Que poca conocida. sí, que la haga por mí, para poquito. ¿Ah? Breve, ¿cierto? Porque yo no sé qué es. De eso no sé nada, pero como usted iba a dar, yo no investigué nada. Necesito aquí un par de asistentes. Mire. Lo decía por cualquiera, menos por él. Y menos por el propio. ¿Está listo? Yo lo organizé, yo estoy con los versículos. Como quiera, hágale arranque porque estamos con idea. Bueno, les presento la Nueva Jerusalén. Los invito a que participemos de ella. Bueno, creación divina, celestial y eterna. Es de origen natural y divina, simboliza el cumplimiento definitivo de las promesas, de sus promesas. Se le llama la esposa del Cordero, la iglesia glorificada. Es diseñada y construida por Dios, morada eterna de los redimidos, y el material está hecha en materiales oro puro, piedras preciosas y perlas. Tiene una medida de 2.200 kilómetros cuadrados, que para una longitud total es de 2.200 millones de metros cuadrados. Entonces, ¿Qué grandecita? iremos a caber allá. Qué grandecita. Bueno, entonces dice así, dice que esa fue la visión que tuvo Juan sobre la tierra nueva, y el cielo nuevo y la tierra nueva. Es una visión esperanzadora del destino final de todos los creyentes. Dice, vamos a leer el versículo 1, dice luego, es la visión que tuvo Juan, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, el mar ya no existía. Dice que habla que el mar no existía porque el mar en la literatura es como turbulencia, es como inestabilidad. Entonces habla de que ahí ya no va a haber esa inestabilidad. Por eso desaparece el mar. Dice el versículo 2 que también vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo desde donde está Dios.
La ciudad estaba arreglada como una novia para su novio, lista para casarse. Dice que Juan vio descender del cielo una iglesia, una ciudad santa. Es una iglesia purificada donde ya nos unimos todos a Dios. Se le interpreta como la comunidad de creyentes listas para unirnos a Dios. Vamos al versículo 3. Oí una fuerte voz del cielo que decía: ahora el hogar de Dios está con los seres humanos y Él vivirá con ellos. Serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En ese versículo se cumple la promesa de comunión perfecta con Dios. Es el hogar perfecto donde seremos su pueblo y Dios mismo estará con nosotros. Dice el versículo 4, Él secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni lloro, ni dolor, porque el mundo como existía antes ya desapareció. Pues Dios mismo secará todas nuestras lágrimas. Allí ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor, se elimina la muerte, el llanto, porque las primeras cosas ya pasaron, o sea, cuando se fue todo con el mar, que era la turbulencia, era la inestabilidad. Entonces ahí ya todo bien, vamos a estar bien. Pero aquí viene una promesa también en el versículo 6. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: yo estoy haciendo todo nuevo. También dijo: escribe esto, porque estas palabras son verdaderas y confiables. Haciendo todo nuevo. Dios afirma su soberanía para la reconciliación total entre Dios y la humanidad. El versículo 6. Después me dijo, el versículo 7. ¿Dónde voy? Sí, el 7. Después me dijo, ya está todo hecho. Soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Y todos los que tengan sed, les permitiré beber del manantial de agua que da vida. Dios se identifica como el alfa y el omega. Esto pues garantiza el cumplimiento de esta promesa. Es un sueño, es una promesa segura y fiel y verdadera. Todo lo que comenzó en la creación se perfecciona ahora en la nueva creación. Alfa y omega es del principio hasta el fin, de la A a la Z, mejor dicho. Y nos permite beber del manantial de agua de vida. Bueno, me salté un... No. Nos permite beber del manantial del agua de vidas. Es salvación gratuita para el sediento, vida eterna a quien tenga sed espiritual. Dice el versículo 7. ¿Y dónde voy? Bueno, ya voy al 8. Pero acá hay yo voy perdida, discúlpeme. Verso 7. Bueno, esta es la recompensa, ¿no? Dice en el versículo 8, el versículo 8 ya es de la advertencia. Pero aquí viene algo delicado, o sea, yo les iba enseñando pues todo lo bueno, donde ya no hay llanto, donde ya no hay dolor, donde ya estaremos pues gozosos y felices porque Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Pero aquí viene algo delicado que está en el versículo 8. Pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos tendrán un lugar en el lago de fuego, azufre, y esta es la segunda muerte. O sea, hasta ahí se nos acabó la sonrisa. Hasta ahí se borró la sonrisa. Sí, esta parte es la que ya hablamos, ¿no? Es la de... Sí. Entonces dice que en este versículo vemos quienes no conforman, quienes no conformarán y quienes no harán parte de la nueva Jerusalén. Vuelve y lo rectifica. Los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican brujería y los que adoran ídolos, los mentirosos.
En este versículo vemos quiénes no formarán parte de esta nueva creación, el cielo nuevo y la tierra nueva. Cobardes que negaron a Jesús por miedo de exponer, negaron su fe por miedo. Bueno, nosotros como evangelistas cuando salimos a evangelizar, en el ministerio nos ha pasado de todo. Y yo me ponía a pensar en esto y una vez una señora realmente casi nos pega, porque fuimos a hablarle de Jesús y ella se enojó porque no le íbamos a hablar de la Virgen. Entonces yo pensaba, esta señora pues está negando la fe en Jesucristo, porque ella se enojó, casi nos pega, Alejandro y amiga, nos pega de día, porque ella quería era que le habláramos de la Virgen, porque ella puso por encima de Jesús a la Virgen María. Y luego me pasó con otro señor que también se me enojó porque Jesucristo era una mujer. O sea, dijo que Jesucristo era una mujer. Entonces yo me ponía a pensar en esto y les hemos ido a hablar y ellos están negando esa fe en Jesucristo. Bueno, pues eso era todo. También tengo algunos apuntes donde dice que allá en aquella nueva ciudad ya no será necesario el sol ni la luna, porque Dios mismo será su esplendor, donde no habrá ni día ni de noche. Bueno, y ya, yo creo que eso era todo lo que les quería decir. Muchas gracias. Bien, súper. Un aplauso. Otra. Listo, muchachos. Muchachos, miren, somos herederos, ¿sí? La Biblia declara que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando dice coherederos con Cristo, habla sobre el milenio, y allí simplemente en la eternidad vamos a estar en todo lo nuevo que el Señor va a hacer, visible e invisible en todos nosotros, y vamos a ver una restauración de todo lo que Dios mismo ha querido para nosotros durante todo el tiempo. Simplemente que nosotros, la Biblia declara en Romanos capítulo 8, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles por la carne, ¿sí? Esto es lo que pasa con nosotros. Nosotros somos débiles por la carne, por eso no podemos cumplir la ley de Cristo. Pero dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles por la carne, es el versículo 3 del capítulo 8. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en la carne, para que nosotros pudiéramos participar de todo esto, para que nosotros podamos hacerlo. ¿Sí? Según de los Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tenemos todo esto por él. Si no venimos a adorarle, si no venimos a agradecerle, si no venimos a volvernos a él, eso es lo que dice la Escritura, que la iglesia, que la amada, que la novia estaba vestida de lino fino, y que el lino fino son las acciones justas de los santos. Esas acciones justas de los santos son las acciones que nosotros hacemos después de que recibimos a Cristo. Esas son las acciones justas, donde nosotros entendemos y reconocemos la obra de aquel que murió en la cruz. Entendemos lo que Él ha hecho, lo que nos ha dado, y que los que no tengan eso van a ser condenados. Pero nosotros lo tenemos, aprovechémoslo. Muchos creen que la salvación no se pierde, otros creen que la salvación se pierde. Muchachos, guárdenla con todo su corazón. Guárdenla. No significa que tengan que hacer obras, significa que tienen que sostenerse en aquello que han creído. No por miedo, sino por lo que se ha acabado de hablar. Por eso maravilloso que tenemos al final. Porque vamos a ser guardados de la prueba, porque vamos a tener una morada celestial, porque vamos a estar con Cristo 1000 años en la tierra reinando y gobernando, pero también porque vamos a acceder a la eternidad, donde va a estar otra vez el árbol de la vida, donde va a estar
el agua de la vida, donde va a estar todas estas cosas maravillosas que nosotros vamos a poder disfrutar y sobre todo que vamos a estar siempre con el Señor, siempre. ¿Sí? Esa es nuestra promesa. Pero también, escuchen esto, para terminar. Dice aquí el versículo 22, desde el versículo 6. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los espíritus de los profetas y el enviado de su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dice el versículo 7, he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo soy Juan, el que oyó y vio todas estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar. Bueno, el ángel le dice que no, entonces después dice el versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. A los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los ídolos y todos aquellos. Yo soy el enviado. Y aquí el versículo 17, escuche. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga a mí y beba. Tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor viene, ahí está hablando, eso es un epílogo, ¿sí? Al final, el Señor viene, vuelve, y todos debemos estar como preparados. Si hay un momento para prepararnos cuando venga el Señor, es este. Después ya no va a haber tiempo. Dice la Escritura en Isaías, en el capítulo, creo que es el 55. Dice que busquemos al Señor mientras puede ser hallado, que lo llamemos en tanto que está cerca. ¿Sí? Y Santiago también dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Es necesario, hay un momento donde ya no va a haber tiempo. Ese es el tiempo, no solamente de santificarnos, de creer en el Señor, de seguir adelante, de seguir creciendo en el Señor, sino de hablar de Él, de seguir confesándolo, y no solamente confesándolo y publicándolo, sino que nuestras obras declaren que Él es nuestro Señor, que no borremos con el codo lo que tanto trabajo nos cuesta hacer con la mano, que entendamos que debemos dar testimonio de justicia, que debemos dar testimonio de misericordia, que debemos dar testimonio de aquel que perdonó, entonces nosotros también perdonamos. Testimonio, muchachos, de aquí en adelante, reconociendo que Él es el Rey, que Él ya reina en nuestras vidas, y que si nosotros decimos venga a tu reino es porque queremos que ese reino sea implantado en la tierra. Ay, que es que mi abuelito no se ha convertido. Sigamos adelante, predicando, hablando, pero creyendo que el Señor un día va a venir y amando su venida, porque cuando Él venga todo va a ser restaurado. ¿Listo? Creo que ahí terminamos. Como les digo, si tienen alguna clase de pregunta, nos reunimos cuando quieran, cuadremos, si quieren nos reunimos